Productores. Muchas gracias, congresista, porque vemos que ya empezó la sesión entonces de la Comisión de Economía. Se está pasando lista, los dejamos con el desarrollo de esta sesión. Teniendo el quórum de reglamento con la licencia de Carla Scheffer y con la asistencia del congresista Vladimiro Palomino, tenemos el quórum de reglamento. Damos inicio a la sesión. Se somete a aprobación el acta número 2 correspondiente a la segunda sesión ordinaria realizada el miércoles 5 de septiembre pasado. Si es que no hay alguna observación, se da por aprobado. Pasamos a la estación de despacho. Se ha alcanzado el cuadro de las sumidas de los documentos recibidos y emitidos en la presente semana. Si algún señor congresista requiere alguna copia, por supuesto la Secretaría Técnica se la puede proporcionar. Pasamos a la estación de informes. Si algún congresista tiene algún informe. A la estación de pedidos. Entonces, pasamos a la orden del día. En la sesión de hoy tendremos el primer punto es el tema de la eliminación de las exoneraciones tributarias de Loreto. Terminado ese punto, pasamos a la sesión conjunta con la Comisión Agraria para ver el tema del Banco Agrario y, por supuesto, le damos la bienvenida al presidente de la Comisión Agraria. Señores congresistas, en este Congreso a veces se toman decisiones con las cuales uno no está de acuerdo, pero tiene que acatar la decisión de la mayoría. El tema de las exoneraciones de la selva es un tema que ya se le ha venido dando vuelta bastante tiempo. Lo vamos a someter ahora al debate y yo sugiero que de una vez vayamos a una votación. Se apruebe o se archive, pero tomemos una decisión, pero no podemos quedarnos con el tema tanto tiempo aquí. Así que dejo el uso de la palabra para los señores congresistas que deseen continuar con el tema de Loreto. Adelante, congresista Alcalá. Señor presidente, muy buenos días. Saludar a todos los señores congresistas presentes a través de su persona. Yo creo que este proyecto se viene debatiendo desde la legislatura pasada, la comisión anterior, y necesariamente yo creo que hay dos posiciones. ¿Se archiva o se sigue? Yo creo que iríamos de una vez al voto, ¿no? ¿Algún otro congresista quiere hacer uso de la palabra? Si no hay ningún otro congresista que hacer uso de la palabra, le damos la bienvenida al congresista del Castillo. Entonces solo queda someter al voto la ley que sustituye la exoneración tributaria de Loreto por un fondo de inversión. Así que los congresistas que estén a favor del dictamen, si me hacen levantar la mano. Congresista Glave, no, a favor del dictamen. Glave, del Castillo. Bueno, Bruce. Los que están en contra. Congresista Osías, Miguel Torres, Palomino, Alcalá, Del Águila, Martorell, Neira. Los que se abstienen, se va para el archivo. Vamos a pasar al segundo punto de la agenda, que es el tema del tema del Banco Agrario. Está con nosotros el presidente de la Comisión Agraria. Vamos a pedir, por favor, que pasen los invitados. Bien, esta es una sesión conjunta de la Comisión de Economía y también de la Comisión Agraria, en donde, pues además de poder escuchar lo que tiene que ver con el tema de Agrobanco, y por este proyecto de ley de transformarlo a Miagro S.A., pues se van a presentar también para este tema la superintendenta de Banca Seguros CFP, el viceministro de Economía, el presidente del directorio del Banco Agropecuario Agrobanco y el presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano Conveagro. Hay que resaltar que en la última audiencia pública en Junín, los agricultores, básicamente los cafetaleros, pedían que se les condonen sus deudas porque eran bastante altas y que en cierta forma se quejaban beneficiado a los grandes empresarios. Es por ello que hay un grupo, ¿no?, de parlamentarios que defienden que continúe Agrobanco
¿no? Y también pues dándole las facilidades necesarias a los pequeños agricultores. Vamos a ver qué es lo que continúa en esta sesión mientras se esperan los invitados, pero es importante resaltar el debate de los dictámenes recaídos en los proyectos de ley como el 2100-2017 CR, que se acaba de ver y que acaba de pasar al archivo, que es la Ley de Inversión y Desarrollo Loreto a través de la sustitución del reintegro tributario del Impuesto General a las Ventas. Eso ha ido al archivo. Tenemos el proyecto de ley 1907-2017 CR y 3090 2017 CR, la Ley de Conversión del Banco Agropecuario Migagro S.A. Es un debate que se va a dar en esta sesión. Damos la bienvenida a la superintendente de Banca, Seguros, Administración de Privadas de Pensiones, Cooperativas y no sé cuántas cosas más. Y al viceministro de Economía y Finanzas, Hugo Perea. Luego de estas exposiciones haremos el debate correspondiente y a ver si podemos ir a una votación con respecto a esta iniciativa. Dejamos en el uso la palabra para su exposición a la superintendente de Banca. Antes de la exposición vamos a dejar al presidente de la Comisión Agraria para que instale su comisión. Igual. Muy buenos días, colegas, sí, señor presidente de la Comisión de Economía, también por esta primera sesión conjunta de hoy miércoles 12 de septiembre. Quisiéramos confirmar el quórum de nuestra comisión o de la Comisión Agraria. En ese caso vamos a mencionarle por su nombre. Estamos con el quórum. Betty Ananculí, que congresista Aguilar Montero Wilmer, congresista Galván, congresista Glave, Marisa Glave, está congresista Dalmiro Palomino, congresista Alcalá, congresista la congresista Foronda, está con nosotros también el congresista Miki Torres y el quien le habla, y el congresista Lizana. Contando con el quórum reglamentario de la Comisión Agraria, damos inicio a esta primera sesión conjunta, la Comisión Agraria con la Comisión de Economía. Muchas gracias, presidente. Le dejamos uso la palabra a Socorro Hayes. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la invitación de la Comisión Conjunta de Economía y Agraria para dar nuestras opiniones sobre la situación de Agrobanco y los proyectos de ley presentados en el Congreso. ¿Se oye? Sí, si me acercas un poquito. Ahí, bien. ¿Quién está pasando la...? ¿Quién está pasando la...? ¿Pueden? Ya. ¿Pueden? Mi presentación va a tener... esta no es la presentación. ¿Sí es? Bueno, ok. Mi presentación, primero quiero hablar algunos temas introductorios, luego voy a hablar de la situación de Agrobanco, luego voy a tocar un tema que para nosotros es fundamental, que es la sostenibilidad económica de las instituciones de desarrollo, y luego voy a dar mis comentarios a los proyectos de ley y algunas mejoras adicionales requeridas. A manera de introducción, me parece importante hablar de algunos temas que son muy relevantes para el funcionamiento de los bancos públicos y por qué los bancos públicos tienen diferencias con los bancos privados. Y quiero empezar hablando de temas vinculados a la gobernanza. En los bancos privados, el accionista del banco
es muy cercano a la gestión del banco. Está usualmente hasta en el directorio del banco, y entonces el control del accionista es muy directo. En los bancos públicos hay una distancia mucho mayor entre el accionista y el gestor de la entidad, ¿no? El accionista, que es el ciudadano, en realidad el ciudadano, porque los recursos públicos pertenecen a los ciudadanos, está bastante lejos de poder ejercer un control directo sobre las instituciones que son de su efectiva propiedad, y estos son representados por básicamente una gestión. Esto genera algunos problemas de incentivos, algunos problemas que dificultan el control y la gestión de la banca pública. Otro de los temas que tienen los bancos públicos es el constante cambio de miembros del directorio y a veces hasta dificultad para conseguir personal idóneo que conoce de manejo de banca pública y que conoce de temas financieros. Y por último, otro tema importante en el aspecto de gobernanza es que suele cambiarse la visión y los objetivos de la entidad muchas veces con el cambio de gobierno y a veces hasta con el cambio de ministro. Y entonces se tiende a perder la visión estratégica de largo plazo en favor de objetivos de muy corto plazo. Cualquier proyecto de ley que hagamos o cualquier solución que busquemos encontrar para resolver los problemas de Agrobanco y el otorgamiento de crédito agrícola tiene que tomar en cuenta estos temas. El siguiente tema que quiero tocar es el tema de estrategia. Y en el caso de la banca pública, a diferencia de las entidades privadas, la estrategia y los objetivos están fijados por políticas públicas. Todos conocemos que en nuestra Constitución la participación del Estado en la actividad empresarial tiene un rol subsidiario. Y ese rol subsidiario lo que implica es resolver un problema que no está atendido, o atender un mercado que no está atendido adecuadamente por el sector privado. No está atendido adecuadamente por problemas de acceso que podrían tener que ver con la ubicación, con el riesgo del proyecto, con el plazo del proyecto, proyectos de muy largo plazo, proyectos que son innovadores, que tienen alto riesgo, son más difíciles de financiar y a veces no se crean los mercados privados y entonces el Estado interviene para crear esos mercados que no existen. O por un problema de precio, el producto sí está accesible pero a un precio que hace imposible realizar el proyecto, ¿no? Pero uno de los retos fundamentales de estrategia de bancos públicos es balancear los objetivos sociales o los objetivos de trascendencia, que son los objetivos de política pública, o sea, cómo lograr el acceso al crédito agrícola, por ejemplo, que es un objetivo de trascendencia, cómo crear este mercado de crédito agrícola para lograr el desarrollo de la actividad agrícola, el desarrollo del sector, a veces se opone al otro objetivo que es esencial en la banca pública, que es el objetivo de sostenibilidad. Si uno prioriza mucho el objetivo de trascendencia o el objetivo de política pública, al final podría tener con un banco que no es sostenible económicamente, ¿no? Terminamos con un banco que da mucho crédito a muy bajo costo, pero que no es rentable y por lo tanto requiere de aportes permanentes. Hay una oposición entre esta trascendencia, que es esencial para la banca pública, y el otro objetivo. Si nos vamos al otro extremo, de decir que solamente nos importa la sostenibilidad del banco público, y entonces tenemos una entidad que en realidad pierde la trascendencia, porque si no solo nos importa la sostenibilidad, entonces en realidad el banco termina siendo algo muy parecido a lo que ya hacen los bancos privados, porque digamos, si es altamente rentable el banco, entonces en realidad está cubriendo un mercado que probablemente ya está siendo atendido por la banca privada. Entonces hay una cierta oposición constante y el gran reto de la banca pública es encontrar un adecuado balance entre sostenibilidad y trascendencia, ¿no?
Y ese es el reto que estamos enfrentando nosotros ahora cuando queremos hablar de un proyecto de ley vinculado al tema del crédito agrícola. El otro tema que es esencial es la capacidad funcional de la institución. Las capas de control de las entidades públicas tienden a ser más débiles por restricciones de recursos humanos, tecnológicos, por falta de especialización de su personal, por una serie de factores vinculados a la necesidad de buscar hacer el trabajo al menor costo posible. Y el otro tema, que también es importante en el caso de banca pública, en el caso peruano, es el rol del supervisor. La secuencia para el funcionamiento de un banco privado empieza desde el licenciamiento. En el caso del licenciamiento, ¿qué cosa es lo que se hace? Se evalúa el proyecto de negocios, el modelo de negocios, las capacidades de gestión de ese modelo de negocios en particular. En el caso de la banca pública, no hay licenciamiento, el banco público empieza sin proceso de licenciamiento. En el banco privado, en muchos casos, cuando va a ser una operación nueva, hay un proceso de autorización de esa operación nueva que implica una evaluación de las capacidades para realizar la operación. En el banco público, a veces, se cambian la autorización de operaciones nuevas por ley. Y entonces, por ley, se empieza a realizar una operación sin haber tomado previamente todas las medidas de asegurar que la entidad está en capacidad de realizarla. Y hay una serie de cosas entonces que condicionan un poco el rol del supervisor. En el caso de Agrobanco, además, y hay un tema adicional que es la disciplina de mercado. Se pierde un poco la disciplina de mercado cuando los acreedores, en este caso los acreedores extranjeros, los bancos internacionales, piensan que están dándole crédito a un banco que es riesgo soberano, ¿no? Entonces le ofrecen muchos créditos a los gestores de la banca pública porque están pensando que el verdadero deudor es el Estado que es un estado de riesgo bajo, ¿no? Y entonces esos son los problemas principales, y en el caso del agrobanco se agravan porque el sector agrícola tiene riesgos adicionales vinculados a la vulnerabilidad, ya sea por temas climáticos, por temas de volatilidad de precios, complicaciones con el ciclo del producto, con la estructuración crediticia que hace que muchos de los créditos agrícolas sean unicuota, y si tenemos créditos a largo plazo que son unicuota, los riesgos no se revelan en su momento, sino se revelan de golpe 1 o 2 o a veces 3 años después de que se otorgó el crédito. Hay problemas de baja productividad e informalidad, y hay además cambios en políticas públicas que pueden generar dificultades a las entidades, como por ejemplo el momento en que se hizo los decretos para la compra de la Roya, primero por el Fondo Agroperú, y cuando no alcanzó el dinero, en vez de retirarle la cartera afectada por Roya a Agrobanco, se le traspasó cartera adicional afectada por la Roya, que era proveniente de banca privada. Y entonces el banco está afectado por problemas de política pública. Pasemos adelante, por favor, y quiero entrar ya al tema del funcionamiento de Agrobanco. Y hablando de cómo es que el banco está afectado por decisiones de política pública y cómo es que se van admitiendo operaciones nuevas por decisiones de política pública, quiero presentar este cuadro en el que se ve cómo es que el banco va por distintas leyes, en distintos momentos, se van relajando algunas de las restricciones con las cuales el banco inició operaciones. El banco inicia operaciones como un banco con capacidad de hacer operaciones de primer y segundo piso, pero a pequeños y medianos productores, pero con un fondeo acotado al Tesoro. A partir del 2007 y 2008, en diversas leyes,
se amplía las operaciones del banco y se le permite tomar créditos adeudados del exterior o domésticos con autorización del MEF y captación de depósitos con autorización de la SBS. A partir del año 2011 se retira y el año 2011 es clave para este proceso, para el proceso del banco de Agrobanco. A partir del 2011 se retira el requisito de autorización del MEF para el otorgamiento de adeudados del exterior. Y entonces, en el momento en que se levanta la autorización del MEF, y esto se hace a través del presupuesto público, la ley de presupuesto público del año 2012, que fue aprobada en diciembre de 2011, el banco inicia una muy rápida toma de deudas del exterior que le generan una gran liquidez y posibilita su expansión, ¿no? Entonces, el crecimiento del banco empieza en el año 2012 con esta abundancia de liquidez y con las dificultades de colocar rápidamente la gran abundancia de liquidez que se le generó, y por lo tanto deciden comenzar a otorgar créditos medianos. Más adelante se hace la aprobación de crecer con créditos medianos en distintos segmentos. Por otro lado, hay efectos externos, como las facilidades de la roya que ya mencioné. Es cuando la cartera de café es afectada por la roya, lo que sucede es que hay una decisión de proteger a los agricultores afectados por la roya. Se toma la decisión de política pública de que el Fondo Agroperú compre la cartera de la roya de todas las bancas privadas, de toda la banca en general, menos de Agrobanco. Entonces, todos los bancos venden cartera de la roya al Fondo Agroperú, menos Agrobanco. Y luego, cuando se acabaron los recursos del Fondo Agroperú, se decide que en vez de vender cartera de roya, Agrobanco compre cartera de roya. Y eso debilita la institución. Luego, más adelante, ya en el 2016, el Fondo Agroperú cambia las condiciones de las reprogramaciones de los créditos de café y baja la tasa a 5%. Y entonces se genera una situación en la cual Agrobanco tiene deudores que son vecinos, o a veces el mismo deudor, a tasas de 20%, mientras que el vecino tiene tasas del Fondo Agroperú de 5%, ambos siendo administrados por Agrobanco, generando una gran confusión entre los agricultores que van a Agrobanco y le dicen, no, tu tasa es 5, y al otro le dicen, no, tu tasa es 17. ¿Y por qué yo? Y eso erosiona la cultura de pago, ¿no? Afecta la voluntad de pago de los agricultores que ven una situación de injusticia. Sigamos adelante, por favor. Y entonces, como dije anteriormente, lo que hubo a partir del año 2012 fue un rápido crecimiento del banco con créditos unicuota que se comienzan a vencer todos a partir del año 2016, 2017, 2018. Esos son los años de vencimiento. Y entonces los problemas de los riesgos gestados antes del 2016 se comienzan a revelar recién en el 2016-2017. Como dije ya en una presentación anterior en otra comisión, más del 50% de la cartera del banco vence en el 2017. Y eso genera un aumento brusco de la mora. Pero una cosa que quiero, y entonces lo que tenemos ahora es una situación en la que estos riesgos están materializados en su gran mayoría, y tenemos una situación de un banco que tiene altos vencimientos de pasivos, porque también hay una concentración de pasivos de vencimientos en el 2016, 2017 y en el 2018. Tiene altos vencimientos de pasivos. En los próximos 6 meses vencen casi 200 millones de soles de pasivos del banco. Y tenemos un banco que tiene vencimientos de pasivos
de casi 200 millones y solo tiene 220 millones de fondos disponibles. Y entonces lo que tenemos es un problema de liquidez en gestación. En realidad el banco ya tiene restricciones de liquidez que limitan su capacidad para prestar. Y lo otro que es también notorio es el banco tiene, si sumamos el disponible más la cartera vigente, es menor que el total de pasivos del banco. Y entonces, si bien el banco tiene capital y está capitalizado en estos momentos, las tendencias nos dicen que el banco va a ir perdiendo capital. Es un banco que pierde dinero de manera permanente. En ese contexto, en el contexto de escasez de liquidez, lo que el banco ha tenido que hacer es ir reduciendo sus desembolsos. Y entonces, el banco tiene problemas de sostenibilidad y también tiene problemas de trascendencia, porque si no desembolsa, en realidad no está atendiendo al sector que debe atender, ¿no? Y entonces, en este momento, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Ese es el problema que venimos a resolver con los proyectos de ley que se han presentado. Por favor, adelante. Quisiera tomar nota de una cosa adicional, que es el banco en estos momentos ha acumulado pérdidas patrimoniales en los últimos 12 meses por más de 39% de su capital. Y eso lo pone al borde de gatillar una causal de régimen de vigilancia, que es 40%, ¿no? En los últimos meses el banco viene reportando pérdidas menores, lo cual ha hecho que no se gatille el régimen de vigilancia. La superintendencia realiza visitas anuales a la institución. En este momento hemos ingresado a una visita y estamos haciendo una evaluación de la situación del banco. Ahora sí, sigamos, por favor. Avancemos, por favor. El principal... Hay una cosa que es muy importante en cualquier proyecto de ley que va a encargarle la supervisión de una entidad a la superintendencia. Para la superintendencia es esencial que las entidades que supervisa tengan una vocación de sostenibilidad, porque el rol de la superintendencia es cautelar los intereses del público, cautelando la solidez económica y financiera de las empresas bajo su supervisión. Y entonces el modelo de negocios, el modelo de entidad a supervisar por la SBS tiene que ser sostenible en el largo plazo. O sea, no podemos como superintendencia supervisar a una entidad que no tiene en su objetivo último, como uno de sus objetivos últimos, la sostenibilidad. Puede supervisar un banco de desarrollo o un fondo de desarrollo que tenga un objetivo de trascendencia, un objetivo de política pública, siempre y cuando tenga claramente un objetivo de sostenibilidad. Porque si no hay objetivo de sostenibilidad, no existe un rol para la superintendencia. Eso es lo primero que quería decir. Con respecto al caso del proyecto de ley de Miagro, en general, si el banco o si el fondo no se apalanca, existen pocos motivos para la supervisión de la superintendencia. Pero si el banco está poniendo en riesgo recursos de los ciudadanos, desde el punto de vista de la superintendencia puede generarse una necesidad de su participación siempre y cuando exista un objetivo claro de sostenibilidad económica. Eso es para nosotros esencial, y sostenibilidad económica implica que los ingresos totales superen a los costos, tomando en cuenta los riesgos, ¿no? Implica que la entidad tenga una gestión de riesgos adecuada, políticas de diversificación de cartera y que tenga metas de cumplimiento de calidad de cartera. Adelante, por favor. ¿Y cómo es que se puede interpretar o ver la sostenibilidad económica de una entidad de desarrollo? La primera manera es que las tasas de interés activas que se cobren
cubran el total de los costos y de los riesgos de la entidad. Es decir, la entidad tiene una rentabilidad neta positiva en el largo plazo, es autosostenible. Y esa es la filosofía de la mayor cantidad de bancos de desarrollo modernos en la gran cantidad de países del mundo. Los bancos de desarrollo buscan ser autosostenibles y entonces tienen un objetivo de política pública, pero ese objetivo de política pública también tiene claramente un objetivo de autosostenibilidad. Es decir, las tasas que cobra no pueden ser muy distintas de las tasas de mercado. Se fondea de repente un poco más barato, acepta una rentabilidad mucho menor que la banca privada y entonces esos son los márgenes que se generan para poder cobrar tasas inferiores a las del mercado.